Vamos a hablar ahora de adicción al teléfono, a los celulares, cuáles son los daños que causa en los adolescentes. Con esta información recibimos a nuestro colega, a Facundo Cailá, en este lunes. ¿Cómo estás, Facu? Bienvenido, buen comienzo de semana para vos. Buen mediodía, Mari, para vos y para toda la audiencia. El placer de saludarte. Empezamos la semana en Mendoza, después de lo que fue, Mari, el temporal de Santa Rosa, ¿no? Pasados por agua. Tal cual, bueno, un temporal, una tormenta que afectó no solamente a la provincia de Mendoza, sino a varias jurisdicciones de todo el país. El territorio nacional estuvo bajo alerta y en muchas partes de la Argentina terminó lloviendo, Mari. Pero bueno, no vamos a hablar de la tormenta de Santa Rosa, no nos vamos a convertir hoy en expertos en el tiempo, en meteorólogos, sino que vamos a hablar de otra cosa y ya lo miro porque está con nosotros el psicólogo Leandro Pisighelli. Él es el coordinador de Causa, del Centro de Abordaje Integral para Jóvenes y Adolescentes, y vamos a hablar del uso de la tecnología, celulares, consolas y tablets. Los chicos pasan cada vez más tiempo y esto trae sus consecuencias también. Hola, ¿cómo estás, Leandro? Buenos días, hola Facu, hola Mari, ¿qué tal a toda la audiencia? Bueno, introducía el tema del uso de las consolas, los videojuegos, los celulares, las tablets, las computadoras. Son una necesidad, pero se transforman en un problema. Así es, cuando el uso se vuelve excesivo, ¿sí? Pueden haber ciertos síntomas y signos en las adolescencias, también en las infancias, y te diría que los adultos también, respecto, por ejemplo, de la ansiedad, de la depresión. También es una realidad que hay muchos adolescentes que terminan siendo una solución cuando en el mundo virtual encuentran de alguna manera un modo de sociabilizar que quizás en la vida cotidiana o en la escuela no se produce. Entonces, esto de que se vuelve un problema hay que ver caso por caso, ¿sí? Pero sí vemos un aumento en el uso de esta tecnología. Mari, te escuchamos. Sí, bueno, escuchándolo a Leandro, esto de la hiperconexión, ¿no? Y que por ahí los adolescentes pueden sociabilizar más de manera virtual, pero en forma presencial, ¿produce un aislamiento? Claro, es buena la pregunta de Mari, habla de esta hiperconexión, ¿no? Pero dice, al estar tan conectados y socializar tanto de forma virtual, pasa que los chicos después se terminan aislando o tienen mucha vergüenza a entablar una conversación en la vida real. Sí, así es. Está buena la pregunta porque en la adolescencia lo primero que se pone en juego con el cambio de la pubertad es el cuerpo. Entonces el cuerpo pasa a ser, digamos, de alguna manera, hay que reorganizarse con el cuerpo adolescente. Si cada uno piensa en la adolescencia, podemos recordar cambios estructurales, ¿no? Nos crece las partes del cuerpo, caracteres primarios y secundarios sexuales. Entonces, la adolescencia es un momento donde el cuerpo es necesario reorganizarse. Y ahí puede venir la tecnología, como decía, a ofrecer algo de la solución, ¿sí? O empieza a ser un problema en tanto hay un aislamiento por vergüenza, miedo, ansiedad de este cambio o mostrarlo, digamos, al mundo. Mari, le voy a consultar Sí. también por el rol de los padres. ¿En qué rol el padre termina o cuánto el padre decide hasta acá con la tecnología, por ahí no usar los celulares en la mesa? Porque muchas veces es una herramienta y quizá el chico está haciendo algún trabajo de la facultad o de la escuela secundaria o de la escuela primaria. Son fundamentales los acuerdos, ¿sí? El rol del adulto es importante en esto, en acompañar a las adolescencias a regular el uso, sobre todo cuando vemos que es excesivo. Reglas claras, almuerzo, cena no, para poder compartir un momento, ciertas horas, por ejemplo, no quedarse después de cierto horario en la noche, porque eso produce alteraciones en el sueño. Y Produce alteraciones en el sueño. sí, claro, el uso prolongado, los chicos lo vemos, duermen menos, duermen mal, rinden menos después en tareas escolares o de la facultad, etcétera. Y otra cosa que es importante para los padres, para las madres, acompañar al adolescente, meternos en el mundo digital del adolescente. ¿Qué hace con el celular? ¿Qué aplicaciones usa? ¿Es TikTok? ¿Es Instagram? ¿Juega? ¿A qué juega? Es una manera de conectarnos con el adolescente y saber de alguna manera, sin invadir esas otras, ¿no? No tenemos que invadir ese espacio privado, pero sí saber dónde está porque hay riesgos, ¿no? En la red. Te escuchamos. Sí. Le vamos a preguntar cuáles son las secuelas concretas a las cuales los padres tenemos que estar prevenidos. ¿Cuáles son las secuelas
concretas que puede dejar el uso alterado o distorsionado de la tecnología durante mucho tiempo. Bueno, mencionamos una recién al pasar que era que socializa menos, ¿no? Sí, puede haber un defecto en la socialización, o sea, una menor intensidad en la interacción con otros, ansiedad, podemos ver también algunas alteraciones a nivel de la atención y la concentración, cuando los estímulos que recibe el adolescente no están al ritmo, por ejemplo, de las redes sociales o deslizar la pantalla, rápidamente se distraen o buscan nuevos estímulos para poder sostenerse en esa actividad. Sí es importante señalar en este punto que de lo que se trata es justamente del trabajo con otros adultos, ¿no? Poder hacer acuerdos con los padres de los adolescentes, proponer actividades también, aire libre u otras actividades que no requieran el uso de tecnología para que todas estas cuestiones sintomáticas que observemos tratemos de abordarlas en equipo, ¿no? Salud, familia, educación. Mari, ¿consultas, dudas que bueno, para hacerle? Sí, para finalizar le voy a consultar a Leandro si existe la adicción digital. ¿Existe la adicción digital? ¿Hay casos de adictos al celular? Podemos observar que hay un consumo problemático, eso sí. La adicción, o bueno, con la nueva ley de salud mental, hablamos de padecimientos y cuando hay alguna situación de consumo, hablamos de consumo problemático. Podemos pensarlo al consumo problemático, cuando el uso excesivo de ese objeto, en este caso un objeto tecnológico, altera la cuestión cotidiana de la vida de la persona, ¿sí? Entonces, si tenemos un adolescente que por el uso excesivo del teléfono, la computadora, no rinde en la escuela, podemos hablar de un consumo problemático o un consumo excesivo. Gracias. A vos. Hasta allí, Mari, la palabra de Leandro Pisighelli. Él es el coordinador de Causa, el Centro de Abordaje Integral para Jóvenes y Adolescentes, justamente contándonos el consumo problemático que están experimentando y que yo me atrevería a decir, Mari, y tal vez lo charlaremos en otro momento, no solo pasa con los jóvenes y adolescentes, sino también con los adultos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, a seguir todos los consejos que nos brindó Leandro, le agradecemos por haberse sumado muy amablemente a la pantalla de TVO. Buen comienzo de semana para ambos. Gracias, Facu. A vos, Mari, que tengan todos un buen comienzo de semana. Muchas gracias.